Continuamos nuestro estudio hoy en el libro de Números y llegamos al capítulo 25. En este capítulo 25 encontramos la fornicación de Israel con los moabitas y cómo el pueblo de Israel adopta la idolatría de los moabitas. Todo esto constituye la doctrina de Balaam. Este es el último de los 4 capítulos que narran la historia del extraño profeta llamado Balaam. En este capítulo 25 veremos la cosa más sutil y satánica en cuanto a lo que hizo este hombre Balaam. Hemos descubierto ya el camino de Balaam, es decir, el camino de la codicia. Buscaba el todopoderoso Señor dinero, y estaba dispuesto a sacrificar todos sus principios morales y espirituales para obtenerlo. Vimos también en la epístola de San Judas Apóstol acerca del error de Balaam, y dijimos que su error consistió en no reconocer el hecho de que Dios podía declarar justos a los pecadores que confían en Él. Hay multitudes que se sientan en los bancos de las iglesias hoy en día, amigo oyente, y se paran en los púlpitos que tampoco reconocen el hecho de que Dios justifica a los pecadores. Dios declara justos a los pecadores si tienen una fe sencilla en Jesucristo. Apocalipsis 2:14 nos informa acerca de la cosa detestable que hizo Balaam. Dice allí: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación». Ahora, cuando Balaam vio que no le era posible maldecir a Israel, decidió entonces enseñarle a Balac una manera cómo podría lograr la maldición de este pueblo. ¿Sabe usted lo que fue? Pues infiltrarse entre los israelitas en su propio campamento. Balac no pudo pelear contra este pueblo y por tanto Balaam le aconsejó a unirse con ellos y a corromperlos desde adentro. Vamos a leer ahora esta sección. Leamos los versículos 1 hasta el 3 de este capítulo 25 de Números. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Ya ve usted lo que pasó? Como Balaam se dio cuenta que no le era posible maldecir a Israel, optó entonces por aconsejar al rey moabita a que entrara al campamento de los israelitas, que su pueblo se infiltrara con los israelitas, que se casara con ellos, y les hiciera adoptar la idolatría para desviarlos de su Dios. Estamos seguros que les dijeron a los israelitas que no debían ser tan estrechos o fanáticos, como dicen otros, en sus creencias religiosas. Insistieron en que ellos eran muy tolerantes. Convidaron a los israelitas a venir y a adorar con ellos. Pero lo interesante es que ellos nunca acompañaron a los israelitas en la adoración de ellos. Siempre es interesante notar el hecho de que aquellos que ostentan una teología liberal, que rehúsan aceptar las doctrinas básicas de la Biblia, son los que siempre quieren que el verdadero creyente venga a su bando y se ponga de acuerdo con ellos. Sin embargo, se jactan de su tolerancia, calificando al verdadero creyente como muy estrecho en su punto de vista o fanático. Es que la tendencia natural del corazón humano, amigo oyente, es siempre ir hacia abajo y lejos de Dios. Es por eso mismo que la mafia y el crimen organizado prosperan hoy en día. Sí, amigo oyente, y es también por esto que prosperan tanto los fraudes en el campo de la religión. Hay instituciones de educación hoy en día que no son nada más que fraudes religiosos. Sin embargo, alguien dirá: pero mire usted cómo prosperan y cómo la gente las apoya y las sostiene. Pero claro, amigo oyente, estas cosas interesan al hombre natural, y es también por eso mismo que hay quienes creen que nosotros somos necios porque enseñamos la Biblia. Alguien sugirió una vez al Dr. Magui, autor y director de estos estudios bíblicos, que usara otras cosas en el programa y le envió bosquejos y sugerencias para programas variados en los cuales presentara otra cosa en vez de la palabra de Dios. Es que, amigo oyente, siempre hay esa tendencia de presentar algo diferente a la palabra de Dios. Porque tales cosas, y vamos a ser francos con usted, amigo oyente, tales cosas prosperan. En nuestro caso, por ejemplo, operamos con poco dinero. Alguien dirá: parece que el Señor nos está abandonando porque tenemos solamente lo suficiente como para funcionar y nada más. Pero no, amigo oyente, no es así. Simplemente
es la forma como las cosas ocurren hoy en día. Pues bien, el viejo Balaam sabía que podía corromper al pueblo de Israel organizando un fraude religioso. Él sabía que podía interesar y causar que los israelitas se volvieran a la adoración de Baal, y eso fue exactamente lo que pasó. Continuemos con los versículos 4 y 5 de este capítulo 25 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Usted dirá que este es un remedio bastante extremo, y en verdad lo es. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque la enfermedad era fatal. Podía apartar a un hombre de Dios y enviarlo al infierno. Por eso Dios obró con misericordia para salvar a la nación de Israel. Leamos ahora los versículos 6 al 8. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo un madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vemos aquí que aparece alguien sin escrúpulo alguno y viola abiertamente la ley de Dios, aún en medio de la mortandad que tal acción ya comenzaba a producir. Interviene entonces un hombre valiente y decidido, dispuesto a seguir a Dios, y según el versículo 8, debido a su acción, cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero pasemos al versículo siguiente, donde las cifras indican lo terrible que fue esta matanza. Versículo 9 del capítulo 25 de Números dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Como usted ve, amigo oyente, de esta manera Balaam consiguió maldecir a Israel. Esta es la doctrina de Balaam que entró en el campamento de Israel. Y el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que esa misma doctrina puede entrar en la iglesia y que hoy en día está en la iglesia. No se puede dañar al pueblo ni a la iglesia de Dios desde afuera. La iglesia nunca ha sido dañada desde afuera. En la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, según dice Apocalipsis 2:14, el mundo entró como una inundación y el diablo se asoció con la iglesia. Fue lo mismo que Balaam hizo con Israel. Este es un gran principio que es pertinente a todas las relaciones entre el creyente en Cristo y el mundo que le rodea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos colocaron bases de proyectiles en todas partes. Hacía todo lo posible por mantener afuera al enemigo. Pero ¿qué pasó? El país comenzó a decaer desde adentro. Vino un decaimiento moral tal como nunca se haya visto. Hoy en día, los revolucionarios están dentro de la nación, la están destruyendo desde adentro, amigo oyente. Roma, por ejemplo, no cayó desde afuera. Ningún enemigo de afuera pudo destruir a Roma, pero Roma cayó desde adentro. Y creemos que eso es cierto también en cuanto a la iglesia. No puede ser dañada desde afuera, sino desde adentro. ¿No se ha fijado usted que el Señor Jesucristo fue traicionado desde adentro? No fue por un soldado romano. El que lo traicionó fue uno de sus propios apóstoles. Fue su propia nación que le entregó a Roma para ser crucificado. Jesús siempre fue traicionado desde adentro. Y eso todavía ocurre hoy en día. Bueno, esta es la doctrina de Balaam. Y como lo hemos visto, es una doctrina condenable. Y ahora para concluir, leamos los versículos 10 al 18 de este capítulo 25 de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo,
hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Vemos pues aquí que el pacto del sacerdocio es establecido con Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote. El Señor le manda entonces a Moisés a hostigar a los madianitas y a darles muerte. Y así concluye este capítulo 25 de Números.